Este Evangelio del Reino. Y este Evangelio del Reino será predicado, Mateo, capítulo 24, versículos 3 al 14. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y respondiendo Jesús les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos, en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes, por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo, capítulo 24, versículo 14, aún no se ha cumplido. Yahusha podría haber dicho, el Evangelio del Reino será predicado en toda la tierra, pero no lo hizo. Dijo, este Evangelio del Reino, este Evangelio del Reino. ¿A qué Evangelio creen que se refiere Yahusha? Solo hay una respuesta, ya que él fue el primero en predicar el Evangelio del Reino. Es el Evangelio que él enseñó. ¿Cuál fue su primera enseñanza? Mateo capítulo 4 versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentimiento para el perdón de los pecados, no sacrificios ni ofrendas, arrepentimiento, lo mismo que enseñó su predecesor, Juan el Bautista, el mismo Juan el Bautista del que Yahusha mismo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el primer profeta en predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados. Esto llevó a Yahshua a decir en Mateo, capítulo 11, versículos 12 y 13, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Quiero tomar solo un minuto para explicar este versículo. Se podría argumentar que, debido a que Juan el Bautista predicó el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, entonces él fue el primero en predicar el reino de los cielos. Pero el mismo Juan testificó que el que viene después de él es mayor que él, porque él, Juan, bautizaba con agua, pero el Mesías bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Mateo, capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, desde los días de Juan el Bautista, los hombres que no han recibido el Espíritu Santo, se esfuerzan por obtener el conocimiento del reino de los cielos. No es hasta que los hombres reciben el bautismo del Espíritu Santo, que los hombres de paz se esfuerzan por obtener el conocimiento del reino de los cielos. Yahusha entregará el Evangelio que enseña la fe en Dios, y que la justicia requerida para entrar en el reino de Dios, solo se puede obtener por fe. El profeta Isaías habla de esta justicia en Isaías 32:17. Y la obra de la justicia será paz, y el efecto de la justicia, tranquilidad y seguridad para siempre. Por lo tanto, hasta que se entregue este Evangelio que Yahusha entregará y ratificará con su sangre, el reino de los cielos sufrirá violencia, porque los hombres violentos, no los hombres de paz, están recibiendo el conocimiento del reino de los cielos, y los violentos lo tomarán por la fuerza. En cuanto a la segunda parte de Mateo 11, 12 y 13, todo el Antiguo Testamento, cada libro del Antiguo Testamento profetizó la venida de Yahusha HaMashiach y del Evangelio que él traería, el nuevo pacto que él establecería con su propia sangre, el reino de Dios establecido en la tierra y la voluntad de Dios, haciéndose en la tierra tal como se hace en el cielo. Que Dios abra vuestros ojos para que podáis ver estas cosas en las Escrituras. Juan no fue el que estableció un nuevo pacto.
Él fue enviado para preparar, alistar a un pueblo para la venida del Mesías, el arrepentimiento de una vida llena de pecado y volverse a Dios para el perdón, es el comienzo. Ser bautizado en agua es un símbolo de muerte y resurrección, lavar la inmundicia de los pecados pasados y comenzar una nueva vida. Rasgar vuestro corazón ante Dios con dolor por los pecados pasados es preparar el camino para el evangelio del reino que el Mesías trae. Antes de que podamos entender las palabras y las obras de Yahusha que conforman su evangelio, necesito aclarar 3 palabras de nuestro versículo clave, Mateo 24:14, arriba. Las palabras son, evangelio, y fin. Yahusha podría haber dicho, el evangelio del reino será predicado en toda la tierra, pero no lo hizo. Él dijo, evangelio del reino. En griego, al igual que en español, las palabras él y son muy diferentes. La palabra en griego es touto, que significa un objeto, persona, idea o situación específica que se está discutiendo o señalando. La palabra es específica, por lo tanto, en el contexto en que está escrita, solo puede referirse al evangelio que Yahusha enseñó. Yahusha sabía que los hombres corromperían su mensaje con el tiempo. Por eso les enseñó a sus discípulos a proteger el mensaje que él enseñó. Incluso en la misma generación de Yahusha, Judas, el hermanastro menor de Yahusha, escribe, Judas 1:3, Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Yahusha Hamashiach. Eso fue en la generación de Yahusha. Uno solo puede imaginar lo que los hombres le han hecho a su evangelio en los últimos 2000 años. Es por eso que estoy escribiendo esta publicación para documentar este evangelio del reino al que se refiere Yahusha, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Quiero echar un vistazo rápido a la palabra evangelio, y traducirla a un lenguaje sencillo. Para que se predique el evangelio, uno debe saber qué significa la palabra evangelio y todo lo que conlleva. Se suele enseñar que la palabra evangelio significa buenas noticias, lo cual es correcto. La palabra griega euangelion, se traduce como evangelio en español. Es una palabra compuesta formada por eu, que significa bueno, y ángelos, que significa noticias o mensaje. Por lo tanto, euangelion significa literalmente buenas noticias o buen mensaje. En el griego contemporáneo, euangelion podría usarse para describir buenas noticias en contextos personales, sociales o culturales, como el anuncio de un evento alegre, un acontecimiento positivo en la vida de alguien, o una noticia alentadora compartida en los medios de comunicación. Esencialmente, incluso fuera de los contextos religiosos, euangelion sigue transmitiendo la idea de noticias positivas o bienvenidas. El equivalente hebreo de evangelion sería besora, que significa buenas nuevas. Isaías 49, súbete sobre un alto monte, anunciadora de buenas nuevas a Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de buenas nuevas a Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí a vuestro Dios. Isaías 41:27, yo soy el que dice a Sión, he aquí estas cosas, y a Jerusalén daré un mensajero de buenas nuevas. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. El evangelion, el besorá, el evangelio, son buenas noticias contenidas en una declaración, un anuncio, o en este caso, la enseñanza y demostración del poder de Dios. Yahusha está anunciando el reino en sus palabras y sus obras. Son buenas noticias, buenas nuevas, alegres nuevas, una proclamación emocionante de paz con Dios, salvación, sanidad restauradora y liberación de la esclavitud y el reino de Dios en el reino de Dios. Este evangelio del reino es lo que Yahusha enseñó, es la combinación de las palabras que él habló y las obras que él hizo. Los milagros que Yahusha realizó testificaron la verdad de las palabras que él habló y fueron una demostración abierta del poder de Dios. Eso en sí mismo son buenas noticias. Las sanidades, las obras poderosas y los milagros que Yahusha realizó son parte del evangelio del reino.
Cuando Yahusha dice que este evangelio del reino será predicado, está hablando de sanidades, obras poderosas, milagros y todas sus demás enseñanzas. Primera de Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Primera de Corintios 2:5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No se pueden separar las obras de Yahusha de las palabras de Yahusha. Son un solo mensaje. Este evangelio del reino son las obras y las palabras de Yahusha HaMashiach. Si sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, resucitar a los muertos, expulsar demonios, señales y prodigios, no acompañan la predicación del reino de Dios, entonces, este evangelio al que se refiere Yahusha, no se está predicando. El mismo Yahusha respondió a sus escépticos de esta manera, Juan 10:22, se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, Juan 10:23, y Yahusha andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Juan 10:24, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Juan 10:25, Yahusha les respondió, os lo he dicho, y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Juan 10:37, si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Juan 10:38, mas si las hago, aunque no me creáis, creed las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en él. Antes de entrar en los detalles de su enseñanza, quiero aclarar un malentendido bíblico importante más sobre Mateo 24:14. La palabra fin. En Mateo 24:3, los discípulos le preguntan a Yahshua cuáles serán las señales de su venida y del fin del mundo. Esta es una traducción muy desafortunada en la versión King James. Una traducción correcta sería la culminación de esta era. Ni Yahshua, ni los discípulos, ni todo el libro de Daniel hablan del fin del mundo. Aunque las traducciones inglesas aplican la palabra fin a las palabras que están traduciendo. Tanto aquí como en Daniel, las escrituras hablan de la culminación, el cumplimiento y la finalización de la era de los gentiles. La palabra gentiles significa cualquier nación o pueblo que no sean los descendientes de Jacob, cuyo nombre Dios cambió a Israel. La era de los gentiles es el gobierno de cualquier nación o naciones en la tierra, que no sea Israel, sobre otra nación o naciones, incluyendo a Israel. Para ser claros, Mateo 24:3 al 14, no se trata del fin del mundo, se trata del fin de la era del gobierno de los gentiles en la tierra. Cuando leas las Escrituras, esto debería ser claro para ti. El pueblo de Israel no creía que la venida del Mesías fuera el fin del mundo. Es por eso que la gente intenta llevarse a Yahshua por la fuerza para hacerle rey. Juan 6:15. Es por eso que los discípulos le preguntan si ahora es el momento en que restaurará el reino a Israel. Hechos 1:6. Esperan que se siente en el trono de David y gobierne la tierra desde Jerusalén. Jeremías 33:17. Porque así ha dicho Yahvé, nunca le faltará a David un hombre que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Creían que cuando viniera el Mesías, restauraría la soberanía a Israel y gobernaría a Israel desde Jerusalén. Pero eso no es lo que dicen las Escrituras. Isaías 66:1 dice, el cielo es mi trono, y la tierra el estrado de mis pies. Yahshua será rey de la tierra, y gobernará la tierra desde su trono, que está en el cielo. Yahshua gobernará la tierra a través de su pueblo, morando en su pueblo. Los pies de su pueblo están en contacto con la tierra. Por eso dice, la tierra es el estrado de mis pies. Esto es lo que Yahshua enseñó. Lucas 17:20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Lucas 17:21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El cielo es mi trono, ahí es donde está el trono de David, y él gobernará desde allí. La tierra es el estrado de mis pies, él morará en su pueblo, y gobernará la tierra a través de su pueblo. Hablo de este tema en detalle en mi publicación titulada La verdad sobre el trono de David. Ahora que tenemos claro de qué estamos hablando exactamente, echemos un vistazo a lo que Yahshua enseñó sobre el reino. La enseñanza de Yahshua son las noticias positivas, edificantes, llenas de alegría y paz entre Dios y el hombre, y de salvación del juicio para todos aquellos que escuchen sus palabras y las apliquen a sus vidas. También es la demostración abierta del poder de Dios en la sanidad, la expulsión de demonios,
la resurrección de muertos, caminar sobre el agua, calmar la tormenta, alimentar multitudes, la transfiguración, y muchas otras obras que no están registradas. Ahora dirijamos nuestra atención a la declaración de este evangelio. Al seguir a Yeshua, es importante no saltarse nada de lo que Yeshua hizo. Todo lo que se registra sobre su vida es para nuestra instrucción. Yeshua es nuestro líder, nuestro Señor, nuestro pastor. Debemos seguirlo. Yeshua nació como un hombre nuevo, porque no era de la simiente de Adán, sino de la simiente de Dios. Por lo tanto, él no necesitaba nacer de nuevo como nosotros. Yeshua estuvo lleno de la plenitud del Espíritu Santo desde el vientre. En él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad. Nosotros, después de nacer del agua, debemos nacer de nuevo por el Espíritu de Dios, y debemos recibir el don del Espíritu Santo, por quien somos sellados para el día de la redención. Sin embargo, Yeshua, siendo un hombre perfecto y lleno de la plenitud del Espíritu Santo, fue a Juan el Bautista para ser bautizado en agua. Juan protestó diciendo que él necesitaba ser bautizado por Yeshua, no al revés, pero Yeshua le dijo a Juan, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Mateo 3:15. Así que después de escuchar, creer y recibir el Evangelio, vemos la necesidad de ser bautizados en agua antes o después de recibir el don del Espíritu Santo. Inmediatamente después de ser bautizado por Juan, Yeshua fue movido por el Espíritu Santo a separarse para un largo período de oración y ayuno. Después de haber orado y ayunado durante 40 días, tuvo hambre. Fue entonces cuando el diablo vino a él para tentarlo. Cuando Yeshua hubo soportado las tentaciones de Satanás y las venció, Yeshua regresó del desierto en el poder del Espíritu Santo y comenzó su ministerio. Creo que la mayoría de los discípulos nacidos de nuevo de Yeshua pueden identificarse con estos acontecimientos: escuchar, creer y recibir el Evangelio, ser bautizado en agua, ser bautizado en el Espíritu Santo, tener un largo periodo de oración, ayuno y aprendizaje de las Escrituras, ser tentado por Satanás, que intenta derrotarte antes de que te vuelvas poderoso, vencer las tentaciones y las mentiras del adversario, caminar en los dones del Espíritu Santo. Ahora veamos las palabras y obras de Yeshua. Las primeras palabras de Yeshua. El primer mensaje de Yeshua, como se registra en Mateo 4:17, fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos lo registra de forma ligeramente diferente en Marcos 1:14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el evangelio. Lo que es notable de estas primeras palabras de Yeshua es cómo resumen tanto de lo que él enseñará. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. El tiempo para que comience el reino de Dios ha llegado. Desde el momento en que él comienza a enseñar, el reino de Dios se presenta a cualquiera y a todos los que lo oigan, vean, crean y reciban. Lo que implica el reino de Dios se desarrollará cada vez más en sus enseñanzas y demostraciones del poder de Dios. Las sanidades, liberaciones y milagros son reales y ahora prueban que el reino de Dios está justo delante de sus ojos. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe son las dos acciones que Yeshua requiere de su audiencia. Si lees mi publicación sobre el pecado original, deberías entender que la incredulidad es el pecado original. Adán y Eva no creyeron a Dios, y eso es lo que los llevó a la desobediencia. Fe en Dios, creer en Dios, y confiar en cada palabra que sale de la boca de Dios, es todo lo que Dios ha requerido de la humanidad. Sin embargo, ese tipo de fe, creencia y confianza, solo puede venir amándolo. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Hacer justicia a los demás, ser misericordioso y caminar humildemente con Dios, es el fruto de aplicar su palabra a tu vida. Ahora veamos las primeras obras de Yeshua, hacer discípulos. Tanto en Mateo como en Marcos, en el siguiente versículo, después de que Yeshua comienza a predicar, llama a sus primeros 4 discípulos. Los libros de Lucas y Juan hablan menos sobre los primeros días de su ministerio. Creo que hacer discípulos es una parte importante de este evangelio que no debemos pasar por alto. Es el propósito mismo del evangelio. El apóstol Pablo escribe en Romanos 1:16 al 17: porque no me avergüenzo del evangelio del Mesías, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Todo creyente está llamado a ser un discípulo de Yeshua. En mi publicación titulada Verdaderos Discípulos, cubro esto en detalle. Enseñar el significado y el costo de ser un discípulo de Yeshua revolucionaría la iglesia moderna. Es una gran parte de la razón por la que casi nadie camina en el fruto y el poder del Espíritu Santo. Llamar a la gente a convertirse en discípulos de Yeshua es predicar este evangelio porque es lo que Yeshua hizo. Es fundamental para predicar su evangelio. En mi publicación titulada La casa de mi padre, argumento que si siguiéramos el ejemplo de Yeshua en la enseñanza, la predicación y el hacer discípulos, solo se necesitarían de 13 a 14 años para hacer discípulos de cada hombre, mujer y niño en la tierra. Sé que Dios añade a la iglesia diariamente a los que han de ser salvos. Solo estoy usando matemáticas simples para mostrar la eficiencia de la forma en que Yeshua hace las cosas en comparación con nuestra forma. Ser discípulo de Yeshua, todo lo que eso implica, es parte de este evangelio que será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. En los días y semanas que siguieron al llamamiento de los primeros 4 discípulos, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son lineales cronológicamente, pero se centran en varios acontecimientos durante ese tiempo y se saltan otros. Al leer los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan sobre los días que siguieron al llamamiento de los primeros 4 discípulos, se ve que el evangelio de Yeshua se compone de la enseñanza sobre el reino de Dios y la liberación de las personas de las obras del diablo, es decir, las enfermedades, la posesión demoníaca, las enfermedades mentales y la realización de milagros como convertir el agua en vino. Este es el evangelio al que se refiere Yeshua cuando dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Los días siguientes, según Mateo 4:23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 4:24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y los sanó. Mateo 4:25, y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Los días siguientes, según Marcos 1:21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se asombraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, y gritó diciendo: Déjanos, que tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret, has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús lo reprendió, diciendo: Cálate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndolo y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Porque con autoridad manda aún a los espíritus inmundos, y le obedecen. Y de inmediato su fama se extendió por toda la región alrededor de Galilea. Y sucedió que, cuando estaba en una cierta ciudad, he aquí un hombre lleno de lepra quien, al ver a Jesús, se postró sobre su rostro y le rogó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendió su mano y le tocó, diciendo: Quiero. Se limpió, y al instante la lepra se fue de él. Y le mandó que no se lo dijera a nadie, sino que fuera y se mostrara al sacerdote, y ofreciera por su limpieza, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero tanto más se extendía su fama, y grandes multitudes se reunían para oírle y para ser sanadas de sus enfermedades, y él se retiraba a lugares desiertos y oraba. Y al tercer día se celebró una boda en Cana de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Y también fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y cuando faltó el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: Mujer, ¿qué tengo yo contigo? ¿Aún no ha llegado mi hora? Su madre dijo a los sirvientes: Hace todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra, conforme al rito de la purificación de los judíos, que contenían 2 o 3 cántaros cada una. Jesús les dijo: Llenad las tinajas de agua. Y las llenaron hasta el borde,
Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde venía, aunque los sirvientes que habían sacado el agua lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron a Capernaum, él su madre, sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí no muchos días. El orden cronológico del ministerio de Yahusha es una discusión para otro día. Puedo decirte que la armonía popular de los evangelios que están en todas las librerías bíblicas es un desastre. Su ministerio comenzó en su bautismo por Juan el Bautista y entre 62 y 63 semanas después fue crucificado. Solo asistió a 2 Pascuas, una al comienzo de su ministerio, registrada en Juan capítulo 2, y la otra en la que fue crucificado cerca del final de su ministerio. Usando ese periodo de un año entre las 2 Pascuas, puedes identificar la fiesta de Shavuot y la fiesta de los tabernáculos para las cuales conoces las fechas. También puedes encontrar la fecha de la alimentación de los 5,000 justo antes de la fiesta de los tabernáculos, que está registrada en los 4 evangelios. Con esos anclajes, puedes armonizar los evangelios por ti mismo. Menciono esto porque la enseñanza sobre la vida y el ministerio de Yahusha está tan mal enseñada. Como discípulos, debemos modelar nuestra vida según la suya. Gran parte de lo que nos enseñó es sobre seguirlo, obedecer sus enseñanzas y vivir nuestras vidas de la manera que Él nos mostró con su vida. En iglesias de todo el mundo escucharás cómo Yahusha dejó todo lo que tenía como hijo de Dios en el cielo para convertirse en un hombre como nosotros, nacido en un entorno humilde, creció en Nazaret como hijo de un carpintero, etc. Pero siempre se detienen ahí. No te dicen que cuando llegó el momento de cumplir la voluntad de su Padre en esta vida, Yahusha dejó todo lo que tenía en este mundo para servir a su Padre, Dios. Tenía un trabajo, una familia, un hogar, posesiones, igual que tú y yo. Dejó todo lo que tenía en la tierra para servir a Dios y cuando murió en esa cruz, Yahusha estaba tanto sin hogar como sin dinero. Yahusha dejó todo en el cielo para hacer la voluntad de su Padre y luego dejó todo lo que tenía en la tierra para hacer lo mismo. Si no entiendes el precio que Él pagó, no entenderás sus enseñanzas sobre el reino de Dios. Por ejemplo, la perla de gran precio. Mateo 13:45, además, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Mateo 13:46, que, habiendo hallado una perla de gran precio, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. Si nunca has tomado todo lo que posees, y lo has vendido y dado todo a los pobres, entonces los versículos anteriores te parecerán una comparación pintoresca, pero útil. Pero si has dejado todo en este mundo, incluyendo todo tu dinero y posesiones para seguir a Yahusha HaMashiach, entonces entiendes exactamente lo que Él está diciendo. Los creyentes del primer siglo, aquellos que ahora llamamos la iglesia, aquellos a quienes Dios llamó, tomaron muy en serio las enseñanzas de Yahusha. Hechos 4:32, y la multitud de los que creyeron era de un corazón y de un alma, ninguno decía ser suyo propio nada de lo que posea, sino que tenían todas las cosas en común. Hechos 4:33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Hechos 4:34, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían, y traían el precio de lo vendido, Hechos 4:35, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Las iglesias modernas de habla inglesa enseñan cómo Dios te hará rico, lo cual es todo lo contrario de lo que Yahusha y sus discípulos enseñaron. Esto no es sorprendente porque las escrituras predijeron las iglesias de hoy. Segundo Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Segundo Timoteo 3:2,
porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, 2 Timoteo 3:3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, 2 Timoteo 3:4, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los deleites más que de Dios, 2 Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita buen consejo. No puedes separar a Dios de su poder. Si el poder de Dios no se está demostrando en tu asamblea, es porque Él no está allí, o nadie en tu asamblea ha sido enseñado la verdad. El evangelio que Yahusha enseñó estaba lleno de las obras del Padre. Yahusha dijo de sí mismo que no podía hacer nada por su cuenta. Era el Padre quien estaba en él hacía las obras. Juan 5:19, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Juan 8:28, no hago nada por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 14:10, no creéis que yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. No puedes separar a Dios de su poder. Si el Padre está viviendo en ti, entonces todo el poder de Dios está viviendo en ti. Eso es lo que Yahusha enseñó. Voy a enseñarte los principios más importantes para caminar en el poder de Dios. No hay atajos, no puedes saltarte las enseñanzas de Yahusha y esperar recibir las verdaderas riquezas. Así es como funciona, se trata de amar y permanecer. Sus palabras deben permanecer en ti y tú debes permanecer en él. Debes amarlo y guardar sus mandamientos, sus enseñanzas. Si lo amas y guardas sus mandamientos, entonces Él te amará y el Padre te amará y ambos vendrán y habitarán dentro de ti. Se trata de permanecer en Él y Él los permanecerán en ti. Ahora examinemos lo que eso realmente significa. Primero les daré las escrituras claves y luego las repasaremos juntos para explicarles lo que significan. Juan 14:23 respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. No puedes separar a Dios de su poder. Si tanto el Padre como su Hijo permanecen en ti, entonces todo el poder de Dios permanece en ti. Juan 15:1, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Juan 15:2, todo pámpano que en mí no da fruto lo quita, y todo pámpano que da fruto, lo limpia, para que lleve más fruto. Juan 15:3, ahora estáis limpios por la palabra que os he hablado. Juan 15:4, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, ya no podéis más, a menos que permanezcáis en mí. Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Juan 15:6, el que no permanece en mí, como un pámpano será arrojado y se seca, y los hombres los recogen, los echan al fuego y se queman. Juan 15:7, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis, y os será hecho. Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que le deis mucho fruto, así seréis mis discípulos. Juan 15:9, como el Padre me amó, así también yo os he amado, continuad en mi amor. Juan 15:10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. La palabra clave para entender en estas escrituras es permanecer. ¿Qué significa permanecer en Yahusha? ¿Qué significa tener sus palabras permanecen en usted? ¿Qué significa si Yahusha y su Padre hacen su morada contigo? El apóstol Juan define la palabra permanecer para nosotros en 1 de Juan 2 versículo 6. 1 de Juan 2:6, el que dice que permanece en él también debe andar como él anduvo. Yahusha expuso sus enseñanzas, vivió sus enseñanzas todas. Caminar así como el camino es vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Todas ellas, no solo las que te gustan, eso es lo que significa ser su discípulo. Todo aquel que Yahusha llama es llamado a ser su discípulo. Yahusha nunca enseñó a nadie a ir por todo el mundo y hacer conversos al cristianismo. Les dijo a sus discípulos que hicieran discípulos. Cubro este tema en detalle en mi publicación titulada Verdaderos Discípulos. Aquí hay una escritura más sobre ser un discípulo.
Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Para caminar como el camino, cada uno de nosotros debemos amarlo, amar a su Padre y amarnos unos a otros. Cada uno de nosotros debe guardar sus mandamientos tal como Él guardó los mandamientos de su Padre. Sus enseñanzas son sus mandamientos. Yahusha nos dijo cómo vivir en este mundo. Yahusha nos mostró cómo vivir en este mundo. Debemos abandonar todo lo que este mundo tiene para ofrecer, tomar nuestra cruz y seguirlo. Eso es lo que significa ser su discípulo. Aquí hay algunos versículos sobre el costo del discipulado. Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aun a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mateo 16:24, entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:25, porque cualquiera que quiera salvar su vida, la perderá, y cualquiera que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Juan 12:25, el que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12:26, si alguno me sirve, sígame, y donde yo esté, allí también estará mi siervo, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Mateo 10:37, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:38, y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Mateo 10:39, el que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. Mateo 6:19, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Mateo 6:20, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Lucas 12:33, vended lo que tenéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, un tesoro en los cielos que nunca se agote, donde ningún ladrón se acerca, ni la polilla corrompe. Lucas 12:34, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, de lo contrario se aferrará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de la codicia, porque la vida de un hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posee. Lucas 12:21, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Lucas 12:22, y dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida en lo que habéis de comer, ni para el cuerpo que vestiréis. Marcos 10:17, y cuando él se había puesto en camino, vino uno corriendo, y arrodillándose ante él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Marcos 10:18, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno sino uno, es decir, Dios. Marcos 10:19, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Marcos 10:20, y él respondió y le dijo, Maestro, todo esto lo he observado desde mi juventud. Marcos 10:21, entonces Jesús mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes, y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven toma la cruz, y sígueme. Marcos 10:22. Y él entristecido por esta palabra, se fue entristecido, porque tenía grandes posesiones. Marcos 10:23, y Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Marcos 10:24, y los discípulos quedaron atónitos de sus palabras. Pero Jesús respondió otra vez y les dijo, hijitos, qué difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Marcos 10:25, es más fácil que un camelo pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Marcos 10:26, y estaban sobremanera asombrados, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá salvarse? Marcos 10:27, y Jesús mirándolos, dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible.
Si hay algo o alguien en este mundo de quien no puedes alejarte por el bien de Yahusha y su evangelio, no puedes ser su discípulo. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no es del Padre, sino del mundo. Juan 2:17, y el mundo pasa y sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Como dije al principio, se trata de amar y permanecer. Si amas tu vida, la perderás. Si amáis las cosas de este mundo, el amor del Padre no está en vosotros. Si el amor del Padre no está en vosotros es porque el Padre no está en vosotros. Si el Padre no está en vosotros, nada podéis hacer. Ahora demos la vuelta y digamos lo mismo de manera positiva. Se trata de amar y permanecer. El que me ama, mis palabras guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, incluso el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque él habita con vosotros y estará en vosotros. El Consolador, el Espíritu de verdad, es el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo es el Espíritu del Padre. El Espíritu Santo es el don de Dios que viene y hace su morada con vosotros. Sin hacer un largo argumento doctrinal sobre el Espíritu Santo, permítanme resumirlo. Lucas 1:35, y el ángel respondió y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso también el ser santo que nacerá de ti, será llamado Hijo de Dios. La Biblia establece claramente que el Espíritu Santo engendró a Yahusha. Juan el Bautista testificó que la plenitud del Espíritu de Dios habitaba en Yahusha. Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, porque Dios no le da el Espíritu por medida. Pablo testificó lo mismo, siendo dos testigos. Colosenses 2:9, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y en el siguiente versículo Pablo continuó diciendo Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en el que es la cabeza de todo principado y potestad. A Yahusha se le dio el Espíritu Santo sin medida, esa es la plenitud del Espíritu Santo. Se nos da el Espíritu Santo por medida, es decir, las aras del Espíritu. Efesios 1:12-14, para que seamos para alabanza de su gloria los que primero confiaron en Cristo, en quien también vosotros confiasteis, después de haber oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en quien también después que creísteis, fuisteis selados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada, para alabanza de su gloria. Por eso, cuando nos reunimos como asamblea, no es para tener 500 personas sentadas y escuchando a una persona hablar como es costumbre en las iglesias de hoy. Es utilizar los 500 dones diferentes del Espíritu Santo para ministrarse y edificarse unos a otros. Cada verdadero discípulo de Yahusha tiene las aras del Espíritu Santo morando en ellos. Cada verdadero discípulo tiene dones diferentes. El propósito de la asamblea es llegar a la medida y la estatura de la plenitud del Mesías, cada persona dando ese don espiritual que el Espíritu Santo está proporcionando para edificar todo el cuerpo. Así es como se supone que debe funcionar la iglesia, todo hecho decentemente y en orden. Efesios 4:12-16 para perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, levados de todo viento de doctrina, por el artimana de los hombres y astucia con la que acechan para engañar, pero hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y compactado por lo que todas las conjuntas suministran, según la operación eficaz en la medida de cada miembro, hace crecer el cuerpo para edificación de sí mismo en amor. Debes concentrarte en amar y permanecer si quieres caminar en el poder de Dios. Toma esos dos temas y medita sobre ellos. Mientras lees los evangelios, concéntrate en aprender sobre amar a Dios y a tu prójimo a partir de las palabras y acciones de Yahusha. Luego lea los evangelios nuevamente enfocándose en aprender todo lo que pueda sobre cómo conducir su vida personal a partir de todo lo que Yahusha enseñó e hizo y aplíquelo a su vida.
Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica, le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca.